Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer el paso a paso de esta preciosa cartera. Está muy bonita, muy fácil de hacer y muy práctica. Yo le hice este monederito con cierrecito. Estos los dejamos así porque ella va cerrada aquí con sus respectivos broches. Mire, es muy práctica, muy bonita y muy fácil de hacer y algo muy diferente. Recuerde que estamos con los monederos y las bolsitas para el Día de la Madre, tratando de hacer cosas diferentes, diseños novedosos y fáciles para dar de detalle el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, el Día del Maestro. Y hoy voy a enseñarles el paso a paso de esta preciosa carterita o sobre de mano. Es un diseño muy lindo, realmente es precioso este hermoso tejido. Es un tejido estilo guayú por la forma de trabajar con dos hilos. Algunas personas lo conocen como tapestry. Yo lo conozco como tejido guayú porque estamos trabajando con hilos que se guardan por dentro. Si usted lo conoce como tejido tapestry, está perfecto. Si lo conoce estilo guayú, está perfecto. No quiero complicarlos con los términos, solo quiero enseñarles la técnica que ya hemos trabajado muchas veces acá en mi canal, que trabajamos con dos hilos diferentes al mismo tiempo. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, para hacer esta hermosa carterita de mano o bolsita de mano, mire, con un precioso monedero muy sencillo de hacer, les voy a enseñar el paso a paso. Necesitamos como materiales hilo blanco, hilo negro. Si usan hilo macramé o hilo guajiro, les va a quedar un poco más grande. Esta mide de ancha 16 centímetros y si la medimos así, mide 10 centímetros. Abierta ya mide 20 centímetros. Listo. Los bolsillitos realmente hice el tamaño de un billete. No pedí otra cosa sino broches imantados. Mire, así quedan bien ajustaditos. Tijeras gancho 1.75, o si está utilizando gancho Macusa es el número 1. Aguja punta roma, metro, hilo negro, hilo blanco o el color de su preferencia. De hilo realmente se fue, creo que 15 gramos por color. Es muy poco el material que se necesita, a pesar de que es una pieza grande. Ya lo van a ver más adelante el paso que lo vamos a tejer. Sin más, empecemos a trabajar. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den siempre un me gusta. Agradecida con las personas que siempre tienen un comentario amable para mis trabajos, para lo que yo enseño. Gracias, les agradezco mucho. Tengo personitas que todo el tiempo me escriben, que son personas muy especiales, que siempre están pendientes de qué estoy subiendo a YouTube. Bueno, yo ya tengo 50 cadenetas y voy a empezar. Vamos a empezar por una cadeneta para subir y en esa cadeneta vamos a hacer el primer punto bajo. Yo voy a hacer 4 puntos bajos. Este es el primero, voy a hacer 3 más, pero voy a meter ya el hilo negro. Entonces tengo mi hilo negro y hago este que es el primero, 2, 3 y uno más sin terminar para agarrar ya el hilo negro. Voy a jalarlo muy poco, realmente ese hilo que me sobra lo voy a cortar, no lo voy a alar muy duro para que no se me zafe. Y voy a hacer un punto negro, uno blanco, uno negro, y voy a hacer 7 blancos.
A ver, que sí se vea bien, que no se vea corrido. 7 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a repetir. Uno negro, uno blanco, uno negro y 7 blancos. Hasta ahí es el motivo. Mire, hasta ahí. Entonces, ahora repito, uno negro, uno blanco, uno negro, 7 blancos. Y vuelvo a repetir, uno negro, uno blanco, uno negro, 7 blancos. Son 7, 8, 9, 10 puntos es el motivo, ¿listo? Estos que empecé no los cuento, son del borde. Más adelante se darán cuenta que empieza también a formar parte del diseño, pero por ahora no. Quise dejarlo así para que me ayude a guardar el hilo negro. Entonces el motivo son 10, lo vamos a repetir las veces que quepan acá. Yo lo repito y se los enseño. Bueno, yo ya terminé, mire, así me quedó. Yo tenía 50 cadenetas, hice acá 4 puntos bajos. Recuerden que hice una cadeneta para subir y en la cadeneta 50 hice el primer punto bajo y hice 3 más. Me quedaron 4. Uno negro, uno blanco, uno negro y los 7 blancos. ¿Listo? Esto lo repetí, me salió 1, 2, 3, 4 y medio. Yo digo que 4 y medio porque me salió uno negro, uno blanco, uno negro y 4 blancos. Igual que me quedó acá 4 blancos, aquí me quedaron 4. ¿Listo? Entonces vamos a dar la vuelta. Este punto lo voy a terminar con blanco. Giro, me traigo los hilos negros para adelante. Mire, así. Para adelante y teniendo acá mis hilos negros voy a hacer acá ya hice terminé el punto bajo, voy a hacer una cadeneta para subir, una cadeneta para subir y acá en este primer punto voy a hacer un punto bajo. Mire, me agarro de acá de la pestañita de atrás, guardando siempre el hilo negro, hago 1, busco la pestañita. Si se dan cuenta, hay un caminito de cadenetas. Yo no voy a meter la aguja acá, no, me voy a agarrar de esta pestañita, mire, así, de esta pestañita. Entonces no paso la aguja por este lado para seguir tejiendo, no, meto la aguja acá por esta pestañita de atrás. Mire, que sale la aguja por el medio de la cadenetica que tengo. De esa forma hasta un punto antes del negro. Tengo 2, 3 blancos y acá voy a hacer mi punto negro. Recuerden el blanco siempre pasarlo para adelante. Ahí. Y hago el punto negro, agarrándome la pestañita de atrás, punto negro. Paso mi hilo negro para adelante y hago punto blanco sobre el negro. Es muy fácil de hacer porque acá en esta parte que estoy tejiendo es trocar los colores. Entonces, si tengo blanco abajo, voy a hacer este punto negro. Si tengo negro, voy a hacer blanco. Eso es todo. Acá encima del negro voy a hacer este blanco y encima del blanco, el primer blanco que está después del negro, voy a hacer un punto negro y hago el resto blanco. Recuerden que voy a hacer todos estos blancos dejando un punto para empezar el negro. Ya les voy a mostrar.
hasta acá y me queda el primer punto blanco para colocar negro. Mire, así me queda ya este motivo. Me queda un negro encima de blanco, un blanco encima de negro, un negro encima de blanco, un blanco encima de negro, un negro encima de blanco. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 blancos que hice. Así voy a repetir. Entonces acá vuelvo a empezar con el negro, vuelvo a combinar los colores que queden corridos y vuelvo a hacer los 5 blancos en este espacio. Así voy a terminar esta vuelta y ya se las enseño. Bueno, ya llegué hasta acá, mire, así quedó. Ya no tenemos 2 negros como la primera vuelta, sino 3 separados por un blanco, de esta forma. Y acá terminé con 3 blancos. Ahora voy a pasar acá, siempre giro mi trabajo, paso el hilo que me quede, en este caso es el negro, lo paso para adelante. Hice una cadeneta, ya tengo una cadeneta, y en el primer punto voy a hacer un punto blanco. Acá un punto blanco, el que sigue punto blanco, y ahora no lo voy a ampliar más. Entonces punto blanco en el blanco, y en el primer negro también voy a hacer punto blanco y voy a hacer solo 2 negros, mejor dicho, repetir esta vuelta de acá abajo. Eso es lo que voy a hacer, repetir la vuelta de abajo. Encima de este blanco hago un negro sin terminar. Encima de este negro que tengo acá hago un blanco, y encima de este blanco voy a hacer un punto negro. Así. Y voy a hacer 7 blancos. En esta vuelta me queda para hacer 7 blancos. Uno sobre negro. Venga, que tengo que agarrar bien solo la pestañita de atrás. Y voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y 7 blancos, y vuelvo a repetir un negro, un blanco, un negro y otra vez 7 blancos. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Voy a terminar y ya se las enseño. Entonces es repetir la primera vuelta, en sí es eso. Me queda un negro, un blanco, un negro. Acá también me quedaron ya 4 blancos. Bueno, ya terminé la tercera vuelta. La cuarta vuelta es repetir la segunda. Simplemente hice la primera, la segunda ya hice 3 negros, y esta tercera repetí la segunda. Entonces ahorita voy a repetir, perdón, en la tercera repetí la primera, que me quedaron 7 blancos, un negro, un blanco, un negro, 7 blancos. Ahora voy a repetir la segunda. Giro, paso el negro para adelante, voy a hacer acá termino el punto, estaba sin terminar, termino el punto, hago una cadeneta para subir, y en este mismo punto hago mi primer punto bajo. Voy a hacer solamente 3, 1, 2, 3, y como estoy repitiendo la segunda, entonces voy a empezar en el primer punto blanco, voy a empezar un punto negro, porque en esta vuelta son 3, y encima del negro voy a hacer un blanco, encima del blanco uno negro, encima del negro vuelvo a hacer blanco, ya llevo 2 puntos negros, y voy a hacer uno más, porque en esta vuelta tienen que quedar 3 negros separados por blanco. Entonces hago este negro,
y me quedan 5 blancos. 1. Bueno, ya terminé esta vuelta. Recuerden, no es complicado, está muy fácil, por eso no les estoy entrando en mucho detalle. En la primera vuelta hice 7 puntos blancos, un negro, un blanco, un negro. En la segunda vuelta ya hice, les enseño desde el principio. Acá hice 4 blancos, uno negro, uno blanco, uno negro y 7 blancos. Y volví a repetir esto. En la segunda hice 3 blancos porque dejé uno libre para empezar el primer negro sobre blanco, un blanco sobre negro, un negro sobre blanco, un blanco sobre negro y un negro sobre blanco para que me quedaran 3 negros. La tercera vuelta simplemente repetí la primera, así que quedó lo mismo, 4 blancos acá, 7 acá y acá 2 negros separados por un blanco. Y esta, 1, 2, 3, 4 vueltas, esta es la vuelta 4, es repetir la segunda, lo mismo, 3 blancos, un negro, un blanco, un negro, un blanco, un negro y 5 blancos nomás. Ahora voy a repetir nuevamente la primera. Entonces acá quedan 4 blancos y quedan 2 negros separados por blanco. Eso es todo. Con esta vuelta que voy a repetir, acá terminé, hago una cadeneta, subo, hago el primer punto blanco, siempre guardando el hilo negro, y voy a hacer 3 más para que me quede un total de 4. 3 y 1 sobre negro. Eso es todo. Aquí voy a hacer un punto negro, siempre tiene que quedar encima del color contrario. No puedo hacer, en estas vueltas no estoy haciendo color sobre color, no. Si hago un blanco, mire, lo hago sobre negro. Si acá hago un negro, lo hago sobre blanco. Y con eso ya tengo los 2 puntos negros. Ahora voy a hacer 7 blancos y vuelvo a repetir. En sí estoy trabajando con 2 vueltas iguales. Entonces, en esta vuelta voy a repetir lo mismo que hice en la primera. 4 blancos, un negro, un blanco, un negro, 7 blancos y vuelvo a repetir. Con esta vuelta ya terminamos y ya les enseño a hacer los cuadritos que van totalmente negros. Bueno, ya terminé esta vuelta y con eso ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 2, 3, 4, 5 vueltas. Mire, así nos está quedando. Y voy a empezar la siguiente, donde voy a hacer varios puntos negros. Acá subo con una cadeneta, hago el punto bajo blanco, guardando el hilo negro. Sin terminar este punto, agarro el negro y hago un punto negro. Ahora hago uno blanco. Y voy a hacer 5 negros. Tengo acá el blanco y voy a hacer 5 puntos negros. No importa que quede negro sobre negro. El primero queda sobre blanco, segundo sobre negro, tercero sobre blanco, cuarto sobre negro y el quinto queda sobre blanco. Y en estos blancos que tengo voy a hacer uno negro, uno blanco, uno negro y uno blanco. Empiezo uno blanco. Ahora uno negro, a ver acá, uno blanco, uno negro, uno blanco y empiezo los 5 negros. Voy a hacer estos 5 negros para que ustedes vean cómo queda en medio
y uno más. Ahí están los 5 negros. Mire, así me queda. Entonces, acá subí con uno blanco, hice uno negro, uno blanco, hice los 5 negros, un blanco, un negro, un blanco, un negro, un blanco y los 5 negros. En total me quedan 2 negros en medio y 3 blancos. Así tiene que quedarles todo. Así tiene que repetir acá. Tiene que quedarles igual. Uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco y vuelve a empezar los 5 negros. Así va toda esta vuelta y ya les enseño la siguiente, que en la siguiente vamos a repetir esto mismo acá adentro, pero se los voy a enseñar para que ustedes tengan más claro qué es lo que deben de hacer. Bueno, ya terminé acá. No cerré este porque encima de este debería de ir negro. Entonces, para poder colocar negro, lo voy a cerrar con un punto negro, una cadeneta, giro mi trabajo y ahí está el punto blanco debajo. Entonces, ahí voy a hacer un punto negro. Sin terminar, agarro el blanco, hago un punto blanco sobre negro. Sin terminar, paso para el negro, hago un punto negro encima del blanco y acá donde tengo los 5 negros voy a hacer el primero blanco, uno blanco y voy a hacer 3 negros. Uno, 2 y solo 3 negros. Vuelvo a cambiar, hago uno blanco sobre el último negro que me queda, vuelvo a hacer el negro sobre blanco. Recuerde que este siempre los voy a alternar. Si debajo hay un blanco, entonces encima queda negro. Si debajo hay negro, encima queda blanco y así. Voy a terminarlo y les muestro para que ustedes no tengan dudas. Siempre agarrándole solo la pestañita de atrás. Acá. Solo la pestañita de atrás. Está bastante ajustada. Ustedes saben que de por sí mi puntada es muy ajustada. Y acá en el último blanco hago negro, pero en este primero de los 5 negros que hice en la vuelta anterior voy a hacer blanco. Porque acá en los negros solo voy a hacer 3 negros. 1, 2 y 3 y vuelvo a empezar con blanco. Mire cómo se combina de hermoso. Aquí en este medio ya no nos están quedando los 3 blancos como abajo, ya quedaron 4 y quedan 3 negros. Si se dan cuenta, en sí estoy repitiendo esto. La primera vuelta que metí acá tenía 2 negros, un blanco, un negro, un blanco, un negro, un blanco. En la segunda vuelta tengo 3 negros, acá me quedaron 3 negros. Entonces, si se dan cuenta, es muy fácil de entender este diseño. Está bien sencillito, pero yo les quiero enseñar hasta volver acá. Cuando ya vaya a hacer nuevamente este blanco, para que ustedes ya tengan el patrón completo y simplemente lo repitan y lo repitan hasta el tamaño que quieran. Entonces voy a terminar esta vuelta y ya les enseño. Mira, acá tenemos solamente 3 negros. Empecé con un negro, un blanco, un negro, un blanco, 3 negros, un blanco, un negro, un blanco, un negro, un blanco, un negro, un blanco y 3 negros. Y vuelvo a repetir esta parte acá. Bueno, ya terminé la segunda vuelta del cuadrito negro. Miren. La primera hicimos 5, en la segunda hicimos 3 y ahora volvemos a aumentar a 5. Acá terminé con negro. Entonces, el punto bajo sin terminar, lo termino con negro, hago una cadeneta, giro y en este punto negro voy a hacer un punto blanco.
Recuerde que siempre estoy cambiando. Si abajo hay negro, hago blanco. Si abajo hay blanco, hago negro. Mire, aquí vuelvo a cambiar. Y acá termino con un negro encima de blanco y voy a hacer 5 negros. Este es el primero. 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a turnar estos. Abajo tengo negro, entonces hago blanco. Abajo hay blanco, entonces hago negro. Y lo hago hasta llegar al otro lado para enseñarles cómo está quedando. De esta forma. Ahora hago el blanco. Y voy a hacer los 5 negros. Dos, 3, 4 y 5. Mire, así nos está quedando. Ahora nos quedaron solo 2 negros en el centro y acá los 5. Subí con blanco, negro, blanco, 5 negros, blanco, negro, blanco, negro, blanco y 5 negros. Esto lo vamos a repetir hasta terminar y ya les enseño la siguiente vuelta. Que con la siguiente vuelta ya terminamos el cuadrito negro y empezaríamos el blanco. Ya con esta vuelta quedaron las 3 vueltas de negro. Solo eran 3 vueltas de negro, ya está. En la siguiente volvemos a empezar esta vuelta donde meto el blanco y los 2 puntos negros. Bueno, ya terminé. Mire, así nos quedó. Ya di 3 vueltas con negro, no voy a dar más vueltas. Ahora giro. Paso el hilo negro para acá, para adelante. Y acá terminé con blanco. Voy a hacer 4 blancos porque estoy empezando la primera vuelta. Acá es esta vuelta la que tengo que repetir. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 blancos. Ahora voy a hacer un negro, agarrando la pestañita de atrás, solo la pestañita de atrás, un blanco, un negro, y voy a hacer 7 blancos. Recuerden que estoy repitiendo lo mismo que hice en la primera vuelta. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 blancos. Acá repetiría lo mismo, un negro, un blanco, un negro y vuelvo a hacer 7 blancos. En sí es esta vuelta, la primera que hicimos. Entonces eso era lo que yo les quería enseñar, que es un motivo que se repite. Ustedes pueden volver a empezar con este blanco, que son 4, un negro, un blanco, un negro, 7 blancos. Acá volvemos a hacerlo. Y en la siguiente vuelta pueden marcar acá con un ganchito para que les quede el motivo completo. Esto es un motivo. Vamos a volver a repetirlo la cantidad de veces que quieran. Yo voy a terminar
voy a mirar qué tamaño quiero, qué tan grande de alto, si 10, 15 centímetros, se los enseño para que ustedes tengan clara la idea de qué tan grande lo pueden hacer y cuántos motivos de estos nos salen. Voy a adelantar y ya les enseño. Bueno, yo ya avancé bastante, simplemente repetí el diseño como se los enseñé, no he hecho nada diferente. Me salieron 5 cuadros y medio, 1, 2, 3, 4, 5 y medio cuadros blancos, cuento los blancos. Y ya tengo la primera parte de mi cartera. Ustedes si están usando un hilo más grueso es posible que les quede más grande, entonces les voy a enseñar cuánto mide. El mío mide 20 centímetros. 20 centímetros mide hasta esta parte. Si ustedes utilizan un hilo más grueso como macramé o hilo guajiro, es posible que estos 20 centímetros los consigan con 5 cuadritos nomás. Yo tengo 5 y medio o con 4 y medio, depende del hilo que use. Ya tengo esta primera parte, miren. Esta parte es para doblarla para que se forme este que es el primer bolsillo de mi carterita. Así ya saqué el primer bolsillo. Sé que este espacio está perfecto, lo quiero en este tamaño, no lo quiero más grande, no lo quiero más pequeño. Así creo que está muy bien. Entonces mi cartera va a quedar en este tamaño. Ustedes tienen que tener claro que si este es el borde que yo le hago, este es el tamaño que quedará mi cartera. Miren, en este tamaño. Si ustedes lo ven muy pequeño, creen que aún está muy pequeño para dejarlo de carterita, pueden aumentarlo un poco más. Yo por eso se los enseño así, para que ustedes tengan claro qué tan ancho va a quedar. Si ustedes lo quieren más ancho, este mide 10 centímetros. Si ustedes lo quieren más ancho, pues obviamente tienen que hacerle más altura para que lo hagan más anchito. Yo en mi caso quiero dejarlo así, no quiero que me quede tan ancho. Esa parte digamos que se va a utilizar para cerrarlo. Entonces sí es importante que lo hagan de 20 centímetros esta parte, a pesar de que ustedes quieran dejar este sobrecito solamente de 9. Este centímetro extra que tengo es porque al ponerle la otra parte y al doblarlo, esta parte quedará así. No queda así bien pegada, va a quedar así, entonces esta parte la ocupamos. Así que sí es importante que lo hagan de 20 centímetros, así esta parte quede de 9, ¿listo? Necesito que tengan eso muy claro. Bueno, teniendo ya esta parte así, ya lista, que es la primera parte de mi sobrecito o mi monedero, vamos a trabajar en este lado. Y voy a dejar mi hilo negro acá, realmente sí lo voy a ocupar, pero ya les enseño cómo lo vamos a llevar hasta donde lo voy a volver a ocupar. ¿Listo? Por ahora vamos a hacer 50 cadenetas. En esta parte voy a hacer 50 cadenetas. ¿Por qué 50 cadenetas? Porque esa es la cantidad de cadenetas que tengo. Y mi sobre va a cerrar hacia acá. Entonces necesito esas 50 cadenetas que midan igual que esta parte. Por eso tienen que ser 50, porque yo sé que acá tengo 50. Bueno, ya tengo las 50 cadenetas. Si la doblo así, me da el mismo tamaño de la primera parte de mi sobrecito. Miren, así. Vamos a hacer lo mismo que hice al principio. Voy a hacer una cadeneta para subir y acá en el punto 50 voy a empezar a hacer puntos bajos. Voy a guardar este hilo y ahora sí lo voy a cortar. Lo alé simplemente un poco, lo corto acá que no se note y lo voy a meter acá como al principio. Realmente estoy haciendo lo mismo que hice al principio y voy a hacer los mismos puntos de la primera vuelta. Voy a hacer 4 puntos, 1, ya tengo 2, 3 y 4, y voy a hacer
2 puntos negros. Voy a alar un poquito el hilo, realmente lo voy a cortar al final, así que no necesito esconderlo todo. Voy a hacer un punto negro, un punto blanco, un punto negro y voy a hacer 7 blancos. Esto es lo mismo que hice en la primera vuelta. Eso es todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y vuelvo a empezar con uno negro, uno blanco, uno negro, y vuelvo a hacer los 7 blancos. Voy a repetir esto todas las veces que sea posible hasta acá, y ya les enseño cómo me queda acá. Listo, cómo tiene que quedar en esta parte para acoplarlo a esto y seguirlo tejiendo. Listo. Bueno, yo ya tejí los 5 puntos. Recuerden que estamos haciendo la primera vuelta. Igual acá me quedaron 4 puntos blancos, el motivo, 7 blancos, el motivo, 7 blancos, el motivo, 7 blancos, el motivo. Así quedó 1, 2, 3, 4, 5 motivos o 5 torrecitas de este diseño. Listo, como ustedes lo quieran ver. Acá me quedaron igual 5. Yo aquí terminé con 3 blancos sobre la cadeneta que hice, y voy a empezar a retomar el diseño. Ya hice el primer punto blanco sobre el diseño. Ahora hago 2, 3 y 4. En total tengo 7, igual que acá. El motivo, 7 blancos, el motivo, 7 blancos. Y voy a hacer lo mismo que les expliqué de los 2 puntos negros. Entonces, un punto negro, un blanco, un negro y los 7 blancos. Eso es todo. Esta vuelta se va toda así hasta que termine al otro lado. Venga, que por acá se me soltó mi punto negro, y voy a hacer los 7 blancos, uno sobre negro y todos sobre blanco hasta que llegue al otro lado, y en el otro lado el último queda sobre negro. Recuerden que estoy agarrando solo la pestañita de atrás, esta que me queda a mí aquí al frente. No estoy agarrando toda la pestaña, no, solamente esta primera pestañita que yo me encuentro acá al pasar la aguja. Ahí está, esta. Ya tengo los 7 blancos y voy a hacer lo mismo, 2 negros, recuerden, separados por un blanco, y así voy a terminar el diseño hasta acá. Me devuelvo y les enseño una segunda vueltica para que les quede claro acá y no se me vayan a perder, que no está para nada complicado, pero no quiero que ustedes tengan dificultades en el momento de hacerlo. Esta parte, cuando ya la termine, va a quedar acá, que este es el sobrecito. Mire, yo cierro esta primera parte, que es el primer bolsillo de mi sobre. Este será el segundo, y ya más adelante, cuando tenga el tamaño que quiero, haremos el tercero, pero ahí ya va avanzando. Entonces esta parte va doblada así, y luego va otra parte que se devuelve hacia acá, y ahí es donde queda con otro bolsillo pequeño. Bueno, vamos a avanzar, que nos está quedando muy bonito.
Bueno, yo ya llegué acá, di la vuelta y me devolví, así como les enseñé. Simplemente si tienen dudas, miran el tutorial desde la primera vuelta, ¿listo? Es la primera vuelta, luego la segunda, luego la tercera y así van avanzando hasta que meten esta, mire, esta negra. Quería aclararles porque yo les dije a ustedes que era igual que la primera vuelta, pero no les aclaré que era terminando el motivo. Entonces recuerden que les enseñé la primera vuelta, 2, 3, 4, 5. Entonces es como la primera vuelta que se repite en la vuelta 5 para empezar la vuelta 6 donde empieza el cuadro negro. Esa parte no se las expliqué. Entonces no continuamos haciendo estas vueltas de los puntos negros separados por blanco. No, estamos terminando para empezar el cuadrito negro. Eso quería aclararles para que no se me confundan. Entonces hicimos esta vuelta que sería terminando la fila de 5 vueltas de puntos combinados y empezamos el cuadrito negro. Ya teniendo claro eso, igual yo ya les enseñé el paso a paso. Yo sé que no tienen dificultad porque ya ustedes saben cómo empiezan a meter el cuadrito negro. Bueno, acá les voy a enseñar. Ya terminé los 5 puntos negros. Ahora voy a hacer un blanco, un negro para pasarme a las cadenetas que hice. Se los enseño a esta altura para que no tengan duda de cómo se va a juntar los motivos y quedan perfectos y no va a quedar disparejo, no les va a sobrar, no les va a hacer falta. Eso era lo que quería explicarles para que ustedes no se me confundan o se preocupen de que les va a hacer falta o les va a sobrar puntos. No, mire, aquí estoy pasando ya en las cadenetas y tengo los puntos perfectos. Ahora voy a hacer los 5 puntos negros. 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a empezar un blanco, un negro, un blanco, un negro, un blanco y nuevamente los 5 negros acá arriba. Mire, así quedó perfecto. Recuerda que son 5 negros, un blanco, un negro, un blanco, un negro, un blanco y los 5 negros nuevamente, y así va a continuar nuestro diseño. Yo voy a adelantar, la verdad no quiero mostrarles más porque es solo repetir. Quería era aclararles esto, que yo les dije que era igual a la primera vuelta. Sí es igual a la primera vuelta, pero no íbamos a hacer esta escala porque aquí ya empezábamos esta. Entonces era igual a la última vuelta donde ya metíamos el cuadro negro, que en sí es lo mismo que la primera. Por eso no quiero que se me confundan, quiero aclararles muy bien eso. Bueno, yo voy a adelantar bastante. Cuando ya vaya a meter el otro bolsillito, este tiene que hacer un tamaño bastante amplio. Recuerden que ya tengo la medida, que mi sobrecito quedará en total de 10 centímetros. Así que yo tengo que repartir esos 10 centímetros que tengo disponibles para que en el momento que yo doble mi sobre llegue hasta acá y mida los 10 centímetros que ya mide este. Esa es la parte que voy a distribuir. Yo lo voy a adelantar y ya les enseño para que ustedes comprendan un poco lo que les estoy explicando.